gente, vamos a estar tocando un tema que ha sido trascendental. Vemos en efecto de que la sociedad por ahí no ha tomado dimensión de lo que esto implica, pero se viene una reforma. Pero, qué mejor que nuestra doctora tan querida, Elizabeth Márquez, para que nos comente de qué se trata la reforma y qué implicancias tendría. Posteriormente nosotros realizaremos un par de preguntas en torno a lo político, pero lo importante es que el ciudadano de pie, el que está del otro lado, pueda comprender por qué se ha puesto en vilo la República con esta reciente reforma o intento de reforma, porque en efecto todavía no se terminó de aprobar, tiene recién media sanción. Exactamente. Bueno, como todos los temas, viste, como yo digo, legales barra políticos, porque esto es un tema legal barra político, es más político que legal. Vos tenés que hacer un análisis, primero, de oportunidad. ¿Por qué? Porque básicamente vos lees el proyecto, lo que se aprobó, ¿no es cierto? Y el fundamento primordial es la ineficiencia del Poder Judicial. Eso, o sea, te lo sintetizo en esas palabras. El Poder Judicial es ineficiente, hay un montón de causas que no avanzan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a poco que te pones a analizar eso, uno dice, sí, la verdad que sí, es ineficiente el Poder Judicial. Pero ¿qué Poder Judicial es ineficiente? Hay que ver. ¿Y por qué el Poder Judicial es ineficiente? Por ejemplo, cualquier persona te va a decir que un laboral tarda años, que los viejitos jubilados son años para cobrar un reajuste, si lo cobran. Vas a ver, vos vas a los tribunales, vas a ver expedientes arrumbados en los pasillos. Sí, es sí. Sin embargo, te informo que ese no es el Poder Judicial que van a modificar. El que te afecta a vos y el que me afecta a mí. El del laboral, el del derecho de familia, el del viejito que quiere cobrar su reajuste, el de las empresas que quieren pedir concursos, el de las ejecuciones. Ese no. Es el derecho federal el que quieren aplicar acá, el derecho procesal federal o la justicia federal, para decirlo en términos exactos. ¿Ves? Para empezar, aclarar que esto no es algo que a nosotros nos vaya a llegar, salvo, por supuesto, que tengas una causa de narcotráfico, bueno, se te va a aplicar porque hay leyes federales. Pero la justicia normal civil no va a sufrir modificaciones, o sea, sigan esperando. Ese sería el primer tema de la oportunidad. El segundo tema, lo digo clarito porque hay gente que se cree que le va a afectar, no. Nos va a afectar a todos como comunidad, como sociedad, como el sistema político va a modificarse. Y el sistema, por supuesto, judicial. En segundo lugar, oportunidad de, veamos, la ineficiencia de la parte federal. Sí, la parte federal también, porque las causas federales duran años, nunca vas a ver a un preso por una causa federal rápido, que son generalmente las causas de corrupción, las que están en ese fuero federal, ¿no? Entonces, me pongo a mirar y resulta que hay 900 y pico de tribunales federales. Digo, bueno, son un montón, van a ser un montón más. Pero resulta que hay casi 300 que están vacantes. 300 juzgados federales que no tienen, estamos hablando en todo el país, que no tienen realmente jueces. Entonces, pregunto, están creando jugadores. ¿No era mejor poner los jueces? Tienen 150 pliegos parados en el Consejo de la Magistratura. ¿No es cierto? Y otra cantidad ya en el Senado para aprobar. O sea, básicamente tampoco estaba dada la oportunidad sin sacarte todos esos jueces que tenés que elegir esos jueces primero. Entonces no me pongas como excusa que no hay jueces para dictar esta reforma. En tercer lugar, está la sensación, o todos intuimos que esto tiene que ver con intentar limpiar. ¿Quién llegó ahí? Que lo quiero saludar. Nuestro cumpleañero. Ah, el cumpleañero, bueno, feliz cumple. Feliz Está cumple. un poco Te trajo el tímido por el cafecito. cambio. Muy bien, te Un trajo el grande. cafecito. Son genios, son todos genios ahí, porque los jóvenes así que trabajan para estas cosas, olvídate, están ahí arriba, en mi consideración. Después que termine toda la explicación de la reforma judicial, vamos a contar una anécdota de los tres. Dale, me parece bárbaro. Entonces, después de esto, vos decís, bueno, entonces las causas federales van a ser más rápidas o van a ser en base a los proyectos que ya se vienen planteando, en donde el sistema penal va hacia, digamos, un sistema acusatorio, donde los fiscales
del Ministerio Público tenga más fuerza y se dirija la acusación, digamos, que el fiscal tenga mucha más fuerza de lo que tiene actualmente. Con lo cual, los jueces quedarían como jueces de garantía, jueces que, digamos, que garanticen la legitimidad del proceso y los derechos, ¿no? Bueno, no se instaura el sistema acusatorio, sino que responde, es una cosa, vos lo mirás por donde quieras. O sea que realmente, desde lo práctico, existiendo juzgados vacíos, donde no hay jueces, existiendo un sistema acusatorio que está por instaurarse de acá a 2 años, donde estamos buscando eso, donde la justicia civil para el hombre de a pie no va a cambiar y va a seguir siendo igual de lenta, no hay necesidad de esta reforma. Entonces, ahí es donde viene el análisis político. Entonces, ¿para qué la están haciendo? Entonces, yo te voy a leer algo, que esto es muy fácil de comprender por todos, pero creo que acá da mucho a entender cuál es el verdadero fin de esta reforma. Mira, hemos visto el deterioro judicial en los últimos años, esto está en los fundamentos del proyecto. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Digamos, te está diciendo claramente lo que están buscando. Están buscando silenciar a los medios para que los medios no puedan hablar de estas causas. Había una causa que era mucho más potente que esta, que hablaba directamente de los medios de comunicación, la famosa cláusula Parrilli, pero al final no se aprobó la cláusula Parrilli. La sacaron porque directamente era la libertad de expresión coartada en un 100%. Pero dejaron todo esto, que lo que te está diciendo dentro de las atribuciones que vas a encontrar en los jueces es denunciar cualquier presión que sufran mediáticamente o a través de grupos. O sea, una cosa como si un juez ya hoy no tuviera la potestad y la capacidad de denunciar presiones. Por favor, o sea, estamos hablando, o sea, yo, digamos, con esta cláusula me entero que tenemos jueces que son estúpidos, ¿entendés? Porque si a un juez le tenés que poner una cláusula para que el juez diga, me están presionando de acá, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora se bancaban todas las presiones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta reforma judicial tiene un peligro muy grande, que es que si uno se pone a analizar las cláusulas, vos vas a encontrar ciertas cosas que te pueden parecer lógicas. Por ejemplo, unificar el fuero federal, que unifica el fuero penal federal, con el fuero contencioso administrativo federal. Parece lógico. Pero ¿qué pasa? Vos ahí te estás metiendo en el chiquitaje, y el tema es que acá lo que están haciendo es una arremetida gigante contra el Poder Judicial. Están modificando la forma de elegir los jueces, por ejemplo, porque en la actualidad vos sabés que esto es algo verdaderamente grave. Esto es verdaderamente grave. En la actualidad son 3 organismos que funcionan en la elección de los jueces. Es el Consejo de la Magistratura, es el Poder Ejecutivo y es el Senado. El Consejo de la Magistratura propone, el Ejecutivo le propone al Senado y el Senado le da el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Ahora ellos quieren hacer como una instancia previa donde las cámaras llevan los candidatos al Consejo de la Magistratura, cosa que la Constitución no la avala. La Constitución dice cómo se tienen que elegir los jueces. Los jueces se tienen que elegir como se tienen que elegir. Vos no podés armar como vos se te cante. Entonces, esto es una arremetida también contra el Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué pasa? Lo más grave de todo esto, que esto es una ley que esconde otros proyectos que están atrás y que muchos no saben. Que, por ejemplo, se dictó hace pocos días también el decreto 635 del 2020. Decreto. Quiere decir que este decreto 635 del 2020 es un decreto, ya se puede ejecutar, porque es un decreto del Ejecutivo. Ese decreto toca todas las etapas del proceso penal. Todas. Y de ese decreto no habla nadie. Vos fíjate. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la segunda cosa, este decreto. Y la tercera cosa que va a pasar, que esto esconde, es la modificación de la Corte Suprema, la modificación del Consejo de la Magistratura y la modificación del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque lo que están buscando,
claramente es la impunidad. Tocando todas estas herramientas que obviamente los abogados tenemos que tener cuidado cuando analizamos, porque si te vuelvo a repetir, te metes en las cláusulas y te perdés en las cláusulas. Son tantas cláusulas, tanta cosa, que no, la verdad que la mayoría es que se crea, pero tienen ahí metido cómo van tocando todo el Poder Judicial. Entonces, Poder Judicial, que obviamente ellos pretenden que haya muchos más tribunales, ¿por qué? Porque los van a elegir ellos. ¿Y por qué lo hacen ahora? Porque en 2 años no van a tener la mayoría que tienen ahora. ¿Entendés? Ya es claro esto. O sea, la tenían que meter ya. Porque si no la metían ya, en 1 año no pasan. Cuando haya cambio de senadores y de diputados. Entonces, esa sería más o menos una síntesis de lo que es la reforma y por qué es tan peligrosa. Coincido con el análisis, me ha parecido impecable. Hay un punto, hay un par de puntos que quizás sería interesante poder profundizar, que incluso lo hemos conversado con los chicos días atrás en la radio. Empecemos a tomar noción. Primero, esta reforma de llevarse adelante implicaría un aumento en el presupuesto de 10.000 millones de pesos. Es decir, una nación que está subsumida en la pobreza a causa de las políticas que ha llevado adelante este gobierno, en medio de una crisis sanitaria y poblacional como tenemos actualmente a causa de la pandemia, encima se le va a sumar el fenómeno de que se reforma la justicia. Tantas veces hablo de la defensa de la República y de repente pareciera ser que poco importa nada cuando se trata de aumentar el gasto público. Y si hablamos de república, y división de poderes, si hablamos de lo que es la libertad de expresión, recordemos que si bien queda fuera justamente la cláusula de Parrilli, la inserción que realiza Cristina se mantiene en pie. Esa inserción en cuanto a que se podía remover a aquellos jueces que sufriesen presión mediática, es decir, ¿pero qué se entiende por presión mediática? Siempre hemos insistido que uno de los componentes del derecho es el lenguaje, y el lenguaje tiene un corte arbitrario que termina realizando el último organismo que viene a ser como que fija la norma de clausura. Es un concepto más jurídico, pero en efecto, ¿qué sería presión mediática? Bastaría entonces una tapa del Grupo Clarín, una tapa en La Nación, una tapa en Infobae, donde sería que tal juez tiene que investigar los actos de corrupción del kirchnerismo para apartar a ese juez, aun cuando él no lo quiera, en base a estas modificaciones judiciales. Cuidado, porque estas modificaciones permiten la remoción de jueces que de repente tengan que investigar causas de corrupción. Sí me interesaría, doctora, que nos pueda hacer hincapié en un punto muy particular, especialmente explicado para aquellos que están por fuera del ámbito jurídico, que esto es una suerte de tesis que tenemos los que por ahí escribimos una suerte de realismo jurídico. Digamos, realismo jurídico muchas veces dice, el derecho es lo que los jueces dicen que el derecho es. Y dentro de este realismo jurídico, muchas veces hemos dicho que el Consejo de Magistratura ya viene a quebrantar esa idea de república y división de poderes. De hecho, el Consejo de Magistratura termina siendo, a la postre, un órgano político más. Y más si consideramos que es el Senado y el Ejecutivo, órganos políticos por definición, quienes aprueban el ingreso justamente de estos seres humanos de carne y hueso que terminan decidiendo el destino de una nación. ¿Cuál es su postura respecto al Consejo de la Magistratura tal como viene funcionando ahora? ¿Y cuál sería la perspectiva futura del Consejo de Magistratura y la división de poderes luego de la reforma, si eventualmente se da? Sí, te digo, es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Mira, en la actualidad, el Consejo primero te quiero aclarar, obviamente, que el Consejo de la Magistratura, para mí, no es un ente, un órgano que debería existir, pero la Constitución lo contempla. Por lo tanto, es algo que goza, digamos, de constitucionalidad, porque así fue como se votó. Eso por un lado, más allá de que a mí me guste o no, digamos, es algo que existe y tuvo sin dudas un objetivo bastante importante, que era sanear el Poder Judicial. Justamente, tratar de que haya jueces, de que haya un funcionamiento mucho más activo de lo que verdaderamente es. Pero, evidentemente, ha fracasado. Ha fracasado absolutamente en sus intenciones, por nobles que pudieran parecernos allá en el año 94, fracasó totalmente. De hecho, vos hoy tenés un sistema de elección de jueces, que vos fijate la perversión de a dónde hemos llegado.
El Consejo de la Magistratura tiene una comisión, que es la comisión justamente la que elige los candidatos, o candidato, no sé cómo se llama la comisión, pero es la comisión que genera los candidatos. Esta comisión le eleva al Consejo de la Magistratura en pleno quiénes son los candidatos que el Consejo de la Magistratura luego le podrá elevar al Ejecutivo. Vos sabés que esa comisión eleva en ternas, en grupos de jueces, no eleva jueces individuales. Con lo cual, el Consejo de la Magistratura no elige jueces individuales, elige grupos de jueces, lo cual es terrible. Porque ¿sabés lo que yo digo en chiste? Digo, es la lista sábana del Consejo de la Magistratura, porque te ponen uno bueno y abajo te meten dos. Entonces, pero aparte de eso, aparte de esa gravedad, porque vos imaginate que en ningún momento la Constitución dice que se tiene que elegir de a tres, de ninguna manera, o sea, tienen que elegirse individualmente. Pero bueno, se eligen de a tres, con lo cual podés llegar al absurdo de que vos tenés un grupo, que son el 1, el 2 y el 3 de los jueces por el escalafón, digamos, por las notas que han sacado, por la calificación, y capaz que tenés el 8, el 9, el 10, entran el 8, el 9, el 10, el 1, el 2 y 3 no. Porque como eligen en grupos, una cosa absurda, absolutamente absurda. Entonces, ya te das cuenta que el sistema se ha pervertido, amén de que nosotros tenemos un poder judicial pobre, un Consejo de la Magistratura pobre y una Corte Suprema millonaria. ¿Estamos de acuerdo? Esto también hay que decirlo. O sea, el Consejo de la Magistratura es el que solventa todos los gastos del Poder Judicial. Y, sin embargo, vos te das cuenta que no le dan la amplitud, no tiene la capacidad, no va. Entonces, verdaderamente ha fracasado. Después de la reforma, va a quedar directamente achurada. Va a ser el fracaso absoluto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Le van a sacar potestades. Acá, igual que a la Corte, ojo, que a la Corte también le viene el achurazo, porque la Corte las van a dividir en salas, ¿viste? Entonces, cada sala supuestamente va a entender por materia. Pero esto es algo que es una innovación también, porque la Constitución nunca dice que la Corte pueda estar dividida en salas. Al revés, el sentido de la Corte Suprema, usted sabe, doctor, ¿cuál es? Es el control de constitucionalidad. Es el último control de constitucionalidad que tenemos todos los ciudadanos, en todas las acciones, en toda la justicia. Entonces, la idea era que la decisión sea entre todos, justamente. Las causas llegan ahí porque son de una envergadura que no lo puede decidir una sala. Quiere decir que si vas en la sala, vas a tener 3 jueces, con 2 jueces vas a tener un fallo de la Corte. Y no con la totalidad de la Corte. Gravísimo. De hecho, son varios los constitucionalistas que así lo plantean, de que esta reforma de llevarse adelante tal como se plantea sería inconstitucional cualquier fallo de la Corte, porque si uno ve en efecto la propia Constitución, es la Corte la que resuelve. Si uno habla de la Corte, se refiere a la Corte en plenario y no en salas. No es la sala la que tiene un control de constitucionalidad. Entonces, acá se discute un fallo de una sala, ¿sería o no sería constitucional? Y es una discusión que se está dando en este momento sin que salga la reforma. Imagínense una vez ya promulgada la reforma, lo que sería en última instancia la situación del judiciable. Un desastre. Entonces, tanto el Consejo de la Magistratura, tanto la Corte Suprema, tanto el Ministerio Público Fiscal van a sufrir sus achurazos. ¿Por qué? Porque acá la política, volvemos al tema, la política necesita seguir. Y para seguir no tienen que ir presos, porque si no se acaba la política. ¿Me entendés? Entonces, si van presos, sonaron. Entonces acá hay que hacer todas las modificaciones necesarias, todas las que sean necesarias, para lograr un halo de impunidad grande. Grande, porque ojo que acá no estoy hablando nada más de Cristina Fernández de Kirchner, no estoy hablando de Alberto Fernández, estoy hablando de gobernadores, estoy hablando de gente muy importante de la política que están esperando esta reforma constitucional. Esta reforma, sí, es constitucional también porque están modificando la Constitución, aunque mal, pero están esperando esta reforma judicial para meterse por ahí.
ojo. Y están negociando jueces, los gobernadores están negociando jueces. ¿Qué es lo que pasó? Que todos lo vimos, yo estuve en la plaza, te cuento, y cuando escuchamos que se estaban creando, no sé qué cantidad de juzgados más, no podíamos creer. Negociaron jueces. Así que todo muy sucio, acorde con lo que... Digamos, estamos en una crisis, Horacio, sanitaria, moral, judicial, alimentaria, los niños, niños y adolescentes, el 62% están abajo de la línea de pobreza, lo que significa que tenemos 50% de la sociedad abajo de la línea de pobreza. O sea, y que no te hagan reír más, porque si no, no podemos seguir.